Gracias por continuar con nosotros. Está usted en el Momentum, en esta alianza que tenemos, Pie de Página y Rompeviento TV. Mi querido Alberto Nájar, pues ya tenemos ahí a Alejandro Ruiz y Daniela Rea. Así es, Alejandro Ruiz y Daniela Rea. Daniela Rea es editora en Pie de Página, Alejandro Ruiz es reportero en este mismo espacio, y ellos junto con Lidiet Carrión escribieron un perfil sobre este personaje, el que fue el día de ayer protagonista de los medios de comunicación. Se llama Luis Cárdenas Palomino, a quien en su momento se le definió como el mejor policía de México, quién sabe por qué, pero bueno, eran los días en que este tipo de superlativos se utilizaban, sobre todo por algunos periodistas ahora señalados de corrupción y de haber estado protegiendo las masacres de Felipe Calderón. Pero bueno, Luis Cárdenas Palomino era el brazo derecho de Genaro García Luna, este sujeto que ahora está detenido en Nueva York, enfrenta un juicio por narcotráfico y por permitir proteger al cártel de Sinaloa. Pero Cárdenas Palomino fue detenido ayer, y de esta historia pues nos dan cuenta en Pie de Página Daniela Rea, Lidiet Carrión y Alejandro Ruiz. Daniela, Alejandro, bienvenidos a Momentum, ¿cómo están? Hola, buenos días Ernesto y Alberto, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. Alejandro. Buenos días Ernesto, Alberto, a su audiencia. Gracias. Entendemos que Daniela tiene poco tiempo porque, pues como buena editora, anda en 50 Zooms. Así es que, Daniela, cuéntanos tu mirada de este personaje a propósito de lo que se publicó en Pie de Página. ¿Tú qué piensas de lo que vivimos ahora y de este Luis Cárdenas Palomino, la historia que cuentan en Pie de Página? Bueno, a mí me gustaría retomar lo que plantean personas que fueron víctimas directas de la violencia de la Policía Federal, de García Luna y de Cárdenas Palomino en ese sexenio, y luego ya Alejandro nos puede compartir un poco más sobre la historia, la carrera, de todas las cosas que hicieron. Ayer que salió la noticia, escribí con Rogelio Amaya. Él es uno de los jóvenes que fueron acusados de poner el coche bomba en Ciudad Juárez, y él, Luis Cárdenas Palomino lo presenta a él y a otros 4 amigos en un hangar de la Policía Federal y los pone como los narcoterroristas, ¿no? Detrás de ese anuncio, que significa, o sea, hay muchas cosas, muchos significados, ¿no? Cómo los medios de comunicación se prestaron también durante esos sexenios para funcionar como tribunales paralelos y juzgar personas que habían sido detenidas y torturadas y sostener el discurso de la guerra contra el narco. Creo que me parece que eso es una de las cosas importantes. Otra cosa importante que platicaba ayer con Rogelio es que, o sea, es muy, por un lado, él decía, bueno, es que me da gusto que lo hayan detenido, pero por otro lado es muy triste, y también lo decía Araceli Rodríguez, madre de uno de los 7 policías federales desaparecidos también, que no fueron cuidados por la propia institución en Michoacán. Decía, bueno, es que por un lado es bueno, que nos da gusto su detención, pero por otro lado nos preocupa que sea una detención que se dio en Estados Unidos y que es una detención que responde a otros delitos que no implican directamente a la totalidad de víctimas que dejaron durante su administración, ¿no? Y cómo pareciera ser que que se orilla a aceptar como migajas de justicia, no sé cómo decirlo, ¿no? Está detenido, pagará por otras cosas, pero no por los crímenes, al menos por los que fue directamente responsable en el caso de estas 2 personas, ¿no? De las desapariciones de los policías federales y de la detención y tortura. Entonces, creo que una cosa importante que valdría la pena discutir es que, o sea, junto con la detención de Cárdenas Palomino, pensemos en cómo estamos teniendo o no, o perdiendo la posibilidad de que las personas que fueron responsables por crímenes en México puedan ser juzgadas en México y procesadas por esos delitos, porque al irse o al autorizar la extradición, digamos, estamos perdiendo posibilidad de que se les juzgue por los delitos que dejaron aquí pendientes, por un lado. Y por otro lado, me parece que también es importante
como trabajar en las cadenas de mando, ¿no? ¿Quién arriba de Palomino, quién abajo de Palomino? Y hacer una revisión como social y mediática de cómo sostuvimos también desde nuestro oficio y desde el reclamo de seguridad por parte de la sociedad, cómo sostuvimos un discurso que criminalizaba a las personas, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos pendientes alrededor de los procesos de justicia, pero me parece que en particular estos dos serían importantes mirar más allá, o sea, junto con la detención de Cárdenas Palomino, ¿no? Ya, gracias, Daniela. Alejandro, el título que me parece pues más que revelador, Los 1000 rostros de la tortura y la corrupción, hablando de Cárdenas Palomino. Si tuviéramos que englobar o hacer un resumen de pues los antecedentes más cruentos y más estremecedores de la actuación de este personaje en México, ¿cuáles serían, Alejandro? Bueno, pues creo que desde sus orígenes, que estuvo en el CISEN, por ahí pues estuvo espiando a bastantes personas, movimientos sociales, pero sin lugar a dudas los que más resaltan son aquellos a partir después del 2000, después de que se convierte director y jefe de despacho ahí en la AFI, en la afortunadamente extinta AFI. Pues bueno, se reportan más de 3.444 casos en contra de agentes de la AFI, según el libro blanco de la PGR en ese entonces, del sexenio de Fox. Y después del 2008 se le vincula al crimen organizado, junto con Genaro García Luna, particularmente con el cártel de Sinaloa, esa acusación de la Barbie que le hizo en el 2012, lo empieza a vincular directamente como a este tipo de prácticas, ¿no? Y el boom, por decirlo de alguna manera, del secuestro o de los casos de secuestro en México, arrojan 3 de los casos más horrorosos que fueron a base de tortura, que fueron fabricación de pruebas, fabricación de delito, que son la Flor, los Zodiaco y los Peticholet, ¿no? Los Zodiaco es por el crimen o el delito en el que está siendo juzgado ahorita, particularmente contra la fabricación y la tortura en contra de Israel Vallarta y de su sobrino, perdón. Pero también en el caso de la Flor, con la famosa Lore, que la encubrió y estuvo ahí tejiendo una red de influencias, una red también de declaraciones, de fabricación de pruebas, que culminaron también en el arresto de Herrera Valles, ¿no? En aquel jefe de seguridad regional de la Policía Federal, y que derivó después en tener que buscar un culpable y que se fue hacia la fabricación de lo que son los Peticholet, ¿no? También ahí hay una serie de declaraciones, una serie de un contexto muy amplio, ¿no? Que particularmente se resume, o yo lo resumiría en lo que declara Noé Robles Hernández, ¿no? Quien ya en la cárcel, acusado de pertenecer a los Peticholet, tiene una condena de 169 años en su contra. Pues bueno, o sea, él acusa que Genaro García Luna y también Luis Cárdenas Palomino hicieron un montaje para que él fuera responsable de cometer el delito del secuestro de Fernando Martí, cuando en realidad, pues el tipo Noé no tenía, como quien dice, ver en el entierro, ¿no? Sino que fue un producto tanto de Genaro García Luna como de Luis Cárdenas Palomino, que evidencian justamente cuál fue el proceder y el actuar de este señor, ¿no? Daniela Rea, a mí me llama la atención algo de lo que comentabas justamente en tu primera intervención, que me parece pertinente plantearlo ahora, porque sí, si bien es cierto que Cárdenas Palomino tiene su historia en términos de abusos, de violaciones a derechos humanos, yo tengo la impresión, Daniela, que hablamos solamente de un síntoma, de una persona que concentra todo lo que sucedió durante una época y que se prolongó inclusive en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo que en alguna reunión platicaba cuando estaba en su auge la guerra de Felipe Calderón, con una funcionaria de la entonces Procuraduría General de la República que decía, nos contaba
de las dificultades para poder avanzar en los casos que se le presentaba por parte de la Policía Federal, específicamente la Policía Federal de Genaro García Luna, porque los detenidos llegaban totalmente golpeados, torturados, vejados de una forma inenarrable. Y eso ante un juez, nos comentaba esta funcionaria, pues era muy complicado que se pudiera sostener un caso y por lo tanto los niveles de impunidad crecían. Por eso mi idea, justo porque en el texto, uno de los subtítulos que señalan ustedes, Daniela, dice, falta Felipe Calderón. Por eso mi idea de profundizar un poco, no solamente en Cárdenas Palomino, y no solamente en García Luna, sino como tú mencionabas, en profundizar en la cadena de mando, de ver a este personaje ahora como un síntoma, como una evidencia de algo más grande que sigue presente, que aún no ha logrado erradicarse por completo, Daniela. Sí, quien dice de falta Felipe Calderón es justo Rogelio Amaya, ¿no? Que él fue, pues eso, estuvo casi 4 años preso y me parece que no, o sea, que no hemos sido capaces en estos Méxicos contemporáneos, en estos años, de asumir completamente la responsabilidad institucional de los delitos, ¿no? Es algo que nosotros pudimos ver con el libro de La Tropa, es algo que se ve ahorita que se ve también con las detenciones de el secretario de Seguridad Pública y Duarte en Veracruz, es algo que se está viendo también ahorita con la detención de García Luna y Cárdenas Palomino. O sea, y yo siempre que pienso en estas cosas me remito a esa tesis del ministro Saldívar cuando fue la discusión en la Corte sobre la guardería ABC, ¿no? En donde se planteaba la responsabilidad de Horcasitas, de Juan Molinar Horcasitas, que entonces era el titular de la guardería ABC, y Saldívar decía algo que me parecía como había que resignificar de manera profunda el valor del servicio público, ¿no? O sea, tú no puedes estar en una institución comprometiéndote al servicio de la gente y deslindándote de las consecuencias que pasen dentro de esa institución. O sea, no puedes, no puedes estar como eso, deslindándote y haciéndote de oídos sordos a que no sabías lo que estaba pasando, ¿no? Si en el mejor de los casos, cuando dices yo no sabía, ¿no? Yo no estaba enterado de que mis subalternos hacían esto. Porque entonces nadie es responsable, ¿no? Y entonces ahí no se puede garantizar una justicia real o una no repetición sobre todo, porque yo creo que cada vez es más difícil plantear la justicia como una posibilidad real para las víctimas de tantos daños. Entonces lo que ahí ya no estás garantizando es la posibilidad de no repetición. Cuando todo el mundo se deslinda de las responsabilidades, cuando no nos hacemos cargo de quienes están bajo nuestras órdenes o bajo nuestros mandos y apelamos como al no vi, no oí, ¿no? Y si nosotros no empujamos que los procesos de justicia se encaminen a eso, pues yo creo que muy difícilmente vamos a poder salir de estos niveles de violencia y de corrupción que hay, ¿no? En el caso de los mismos procesos contra policías o contra militares que han torturado, lo que hemos visto es que son procesos judiciales que están enfocados en una persona concreta, ¿no? En quien fue la persona autora material del crimen o del delito. Y pocas veces en estos procesos judiciales se analiza como el contexto que hay. Y yo creo que ya se ha planteado, pero no habría que perder como el empuje o la intención de que se puedan juzgar como a los niveles más altos las responsabilidades, ¿no? De que haya una revisión de hasta dónde, cómo se permitió, y como dicen, ¿no? Ya sea por omisión, acción o aquiescencia, se llegó a la comisión de estos crímenes, ¿no? Estamos hablando ya creo que el conteo ya ni siquiera lo tenemos, pero nos habíamos quedado como en 300,000 muertos, ya vamos en casi 90,000 personas desaparecidas, y casi siempre omitimos el número de personas que han sido torturadas, que han sido fabricadas como delincuentes, no inocentemente, sino fabricadas como delincuentes para sostener un discurso que les fue benéfico, ¿no? En términos políticos y económicos a estas personas. Gracias, mi querida Daniela Rea. Alejandro Ruiz, para ir cerrando la entrevista, Alejandro, este personaje, Luis Cárdenas Palomino, ¿qué implicación tiene la detención particularmente
con quienes se ha estado vinculando un agente de seguridad, de instituciones de seguridad pública transeccional con Vicente Fox Quesada, con Felipe Calderón. Y ahorita esta caída que tiene precisamente Luis Cárdenas Palomino, la cifra que están arrojando ustedes, Lidiet, Daniela, Rea y tú, eh, con este dato que recuperan, en el 2007, de acuerdo con el libro de rendición de cuentas de la PGR, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, 2000-2006, más de la mitad del personal de la AFI, más de la mitad, fue acusado de actos ilícitos y esta cifra, este dato que señalaste hace un rato, resultando involucrados 3.444 agentes. Es que no estamos hablando de 3.444 casos, sino 3.444 agentes. Es un escándalo la cifra, porque te puedes imaginar cada agente de estos 3.444, cuántos casos tiene cada uno de ellos. Es verdaderamente, la cifra es escalofriante, y que de ahí Felipe Calderón lo incorporara a su gobierno en un puesto no menor, el segundo de a bordo de Genaro García Luna. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cuántos funcionarios pueden estar ahí también ya metidos? Habrá que ver qué tipo de negociación van a hacer precisamente con este personaje, que ya está preso, por cierto. Ayer se incorporó a Almoloya, ya fue recluido en el penal de Almoloya. ¿Cuál es tu valoración ahí, Alejandro? Bueno, cabe resaltar que de esos 3.444 agentes también están involucrados funcionarios de escritorio, o sea, es el cuerpo de la AFI entero, no solamente agentes en campo. Entonces sí, se revela con esta cifra que se publicó en aquellos años y que más bien la retomamos para justamente pues, puntualizar quién es Luis Cárdenas Palomino. Se evidencia de que estas administraciones de Felipe Calderón, de Vicente Fox, no significaron un cambio en las estructuras corruptas del Estado, ¿no? Sino que se siguió manteniendo las mismas personas, se siguió manteniendo la misma gente y se siguieron profundizando esas prácticas, ¿no? Que eventualmente fueron transitando, evolucionando hacia un vínculo más directo con el crimen organizado, como, bueno, que es la acusación que de hecho tiene también Luis Cárdenas Palomino en Estados Unidos, ¿no? Por lo que se le puede extraditar en caso de que se solicite. En ese caso, también las autoridades norteamericanas o estadounidenses investigan al ex jefe de antidrogas de la Policía Federal, que es Ramón Eduardo Pequeño García, por también ser otro de los personajes que se vinculan al cártel de Sinaloa, y que bueno, a lo mejor con esta caída de Luis Cárdenas Palomino, él también puede entrar en estas acusaciones y posiblemente se pueda, digamos, enjuiciar o iniciar una carpeta de investigación en su contra. Lo cierto es que no ha habido justicia, como comentaba Daniela Rea hace un momento, para las víctimas de este país, para las víctimas que padecieron estos abusos policiales, estos actos de tortura por parte de estos exagentes de la Agencia Federal de Investigación, más allá de disculpas públicas como la del 2017 que le hicieron a Jacinta, Alberta y Teresa, las tres indígenas de Unión que fueron acusadas de secuestrar a agentes de la Agencia Federal de Investigación. Más allá de esas disculpas públicas no ha habido una reparación del daño, no ha habido realmente un cambio o una sanción a estos personajes. Entonces, la detención, a mi parecer, de Luis Cárdenas Palomino puede abrir una puerta para que realmente comience a hacerse un trabajo de investigación de estos actos del pasado y que empiecen a haber sanciones por delitos y por actos muy graves que ocurrieron de forma muy particular para personas y para grupos o comunidades enteras. Pues sí, ese es un tema pendiente que no puede dejarse suelto, porque, como bien decía Daniela Rea, Alejandro, pues la justicia es apenas una parte de lo que se tiene que atender en esta brutal guerra
en contra de la delincuencia organizada que empezó ese sujeto y que, bueno, lamentablemente no parece tener fin. Pues Alejandro Ruiz, muchas gracias por compartir en Momentum esta perfil, esta nota, esta crónica que se publica en pie de página, firmada por ti, por Lidiet Carreón y por Daniela Rea. Daniela, por cierto, Ernesto, pues tenía un compromiso, nos había dicho que podía estar unos minutos, se tuvo que ir, entonces, bueno, también le agradecemos a ella y le invito a usted a que lea esta nota. Se llama Cárdenas Palomino, los 1000 rostros de la tortura y la corrupción. Lo encuentra usted en pie de página. Alejandro Ruiz, muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias, igualmente a ustedes, Alberto, Ernesto y a su audiencia. Que pasen muy buen día. Gracias, Alejandro. Hasta pronto. Gracias.